Buenas tardes. A continuación daremos un cierre de lo acontecido en el mercado argentino esta semana. Los bonos soberanos en dólares cortaron la seguidilla de semanas al alza y cerraron a la baja, mientras que para los soberanos en pesos y los bonos corporativos fue una semana mixta. Por su parte, el Merval continuó en positivo y acumuló una alza semanal del 3,20%. Después de 2 semanas de subas, esta semana los bonos soberanos en dólares cortaron la racha y cerraron con bajas de entre 50 centavos y $1 en promedio. Fue una semana sin mucha volatilidad ni grandes movimientos en la curva de globales. Lo destacable fue una importante demanda del Global 2030 y Global 46, que cerraron con un leve retroceso de 50 centavos de dólar, mientras que en los últimos días de la semana hubo una orden grande de venta del Global 35 que impuso presión sobre la parte media de la curva. Respecto a los bonares, sigue aumentando levemente el flujo y esta semana tuvieron una mejor performance que los globales. Cerraron entre neutros y levemente positivos, siendo los bonares 2030 y 35 los que marcaron las mayores subas y el mayor volumen operado. Fue una semana mixta para los bonos soberanos en pesos. Lo que comenzó siendo una semana positiva para los bonos SER, luego del anuncio del dato de inflación el jueves pasado, terminó convirtiéndose en un cierre con fuertes bajas. El resumen semanal registra caídas de hasta 4,5%, excepto el TX21, que terminó el viernes demandado con una suba del 1%. De esa manera, quedaron con rendimientos sobre inflación de entre 0,5% y 3,7% para los cortos, 5,4% y 6,25% para los medios y 7,85% para los largos. Particularmente, entre el miércoles y jueves de esta semana, hubo grandes jugadores demandando el TX22 y vendiendo TX26. Por su parte, los soberanos Dollar Linked continuaron con flujos sólidos, cerrando en niveles de devaluación menos 5,5% y menos 1,65% para los vencimientos de 2021 y 2022 respectivamente, versus niveles de menos 4,25% y menos 1,20% al cierre de la semana anterior. Los bonos a tasa fija operaron dispares. El bote 2021 y el bote 2026 acumularon ganancias de 1% y 1,45% respectivamente, mientras que el bote 2023 operó en niveles más bajos, promediando una caída de 0,5% con respecto al cierre de la semana pasada. Esta semana no hubo anuncios relevantes con respecto a las políticas de tasas del Banco Central. Los bonos ajustables por Badlar continuaron operando en niveles similares a la semana anterior, con spreads en niveles de 7,25% para el Bonte 21 y 11,5% para el Bocam 22, versus niveles de 7,30% y 11,40% al cierre de la semana pasada. Por el lado de los bonos corporativos, fue una semana particular, con muy bajo volumen y alta volatilidad. Los primeros días hubo flujo principalmente en los corporativos líquidos, como por ejemplo Pampa Energía, Telecom, Tecpetrol, Transportadora de Gas, entre otros. Ante la falta de oferta en este tipo de créditos, a partir de mitad de semana apareció mucha demanda en títulos que suelen ser menos líquidos y con tasas más atractivas, como por ejemplo AES, Albanesi, MSU, YPF Luz, Aeropuertos, CGC, entre otros, que cerraron con subas de entre 5% y 10%. Por su parte, los más líquidos continuaron con las alzas que venían teniendo en las 2 semanas anteriores y cerraron esta con subas de entre 2 y 4% aproximadamente. Dentro del plano de la renta variable, fue una semana tranquila para las acciones argentinas que se caracterizó por su baja volatilidad y poco volumen. Los montos operados fueron un 30% inferiores a los que se venían operando en semanas anteriores. El Merval tuvo una suba semanal del 3,20% con 3 días operando en positivo y 2 negativos. Las mayores subas semanales fueron de Cresud con 13,85%, YPF subiendo 7,95% y Loma con una suba del 6,63%. Mientras que por el lado de las bajas se destacaron Cablevisión con una baja de 7,75% y Edenor cerrando en negativo 5,29%. Por el lado de los ADRs, fue otra semana mixta y con bajo volumen debido a las expectativas por las noticias sobre la visita de esta semana del Fondo Monetario de la Argentina. Las principales subas fueron IRSA Propiedades con una impactante alza de más del 53% y Despegar del 17%. En lo que respecta a los datos económicos, se dio a conocer la utilización de la capacidad instalada en la industria, la cual marcó el máximo valor en el año y volvió a niveles por encima del 60%, marcando un signo positivo para la recuperación en la actividad.
Por otro lado, sobresalió el resultado de una nueva licitación de títulos en pesos del Tesoro, donde se logró cubrir ampliamente los vencimientos de esta semana. Muchas gracias por escucharnos. Para obtener más información del mercado, síganos en nuestras redes.